Bueno, hoy sí toca analizar al SP500. Tenía tiempo que no lo analizamos desde el momento en que, pues bueno, esperábamos este movimiento hacia la zona de los 4250 aproximadamente. Vino a tocarla y después tuvo un movimiento al alza que, bueno, si lo aprovecharon, el mero rebote incluso de 15 días aproximadamente hubiera sido desde los 4250, 4215 hacia los 4385, es decir, un movimiento de más de 100 puntos. Es muy bueno si lo saben aprovechar a manera también, claro, de intraday o incluso un poco más de intraday swing. Pero pues bueno, después de ese movimiento tuvo un rechazo en tanto la línea roja que teníamos marcada como también en un posible retroceso o toma de liquidez que podría continuar la caída. ¿Hacia dónde? Pues bueno, hacia esta zona. Y recordemos que un escenario como ese también se comentó, en donde si llegaba a caer esta zona y claro, tuviera la suficiente fuerza para incluso mantenerse y después comenzar a subir, romper los stops de acá y claro, ¿por qué no subir hacia los 4700? Por ahora, lo importante es que hemos no predicho, no quiero tampoco ya usar tanto la palabra de predecir, sino más bien saber un poco más de acuerdo a la acción del precio, cómo es que se está comportando y claro, si podríamos mantener la dirección del mercado y movernos hacia esa dirección. Es más que nada esa idea. Entonces, asimismo, como veníamos marcando esta zona de un posible movimiento al alza, que claro, no pudo mantenerlo y que después siguió continuando a la baja. Esto no necesariamente es completamente malo. ¿Por qué? Porque, bueno, entre comillas, a corto plazo estamos o estaríamos cerrando el mes por debajo de esta zona, que esto a primeras sí es negativo, ¿Por qué? Porque se había comentado que esta zona era importante, y claro, el rechazo de este punto también lo era, y que no mantuviera, vino a rechazar. Ahora no quiere decir que desde aquí ya se va a comenzar a caer la bolsa. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto este comportamiento también de que ya se va a caer, y en una de esas, ¡pum!, viene el movimiento e incluso nuevamente alcanza máximos, y vemos que incluso aquí tenemos todavía más liquidez dentro del mercado. Entonces pues bueno, también muchos están posicionados bajistas, claro, ya tarde al romper este soporte, digamos, que teníamos aquí. No lo recomiendo cuando llega a pasar ese movimiento, salvo a que de verdad haya algo muy fuerte que sí obligue al precio bajar, pero para mí y a mi consideración esto podría ser un fake top o un digamos un techo fake. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo comentaré más adelante cuando se llega a dar. Por ahora todavía el desarrollo se mantiene de esta forma. ¿Qué estaríamos buscando en estas partes? Pues primero podríamos esperarnos a ver cómo se comporta el precio. Sabemos que mañana tenemos la conferencia de la Fed y el día viernes el NFP, así que también hay que tener un poco de cuidado. No se me haría raro que incluso el precio llegue nuevamente a caer hacia esta zona de stops, que no necesariamente alcance esta zona que teníamos marcada antes, sino que logre incluso mantenerla, que eso sería una probabilidad. Es decir, mantener esta zona de aquí, venir a romper los stops y después nuevamente se suba incluso con más fuerza, rompa los stops también y después comience a romper stops, creando incluso una especie de short squeeze o una especie de movimiento o un impulso similar a este, y que incluso lleve al precio a los 4700. Eso lo veo viable si lo vemos del lado alcista, y que incluso esto podría desencadenar un movimiento de fin de año, como casi siempre suele pasar. Podría pasar, pues sí, y también como les comenté, eso también requiere tiempo. Entonces en algún punto sí se le está acabando el tiempo al SP500 para poder hacer ese movimiento. Ahora queda un mes aproximadamente, e incluso no necesariamente quiere decir que vaya a pasar en diciembre o vaya a pasar en enero. Todo se puede ir desarrollando, y esto lo comenté en el video de Bitcoin, me parece, en donde les comenté que se podría dar un rally, pero pues bueno, dependerá también de cómo es que esté cerrando esta recta final de año, y que claro, cómo es que comience a comenzar a recuperarse, si es que lo hace. Pero incluso aquí
mucha gente está posicionando en short. Por lo mismo, aquí mucha gente también se posicionó en short y lo mismo pasó. Entonces, así como rompió entre comillas el soporte, podríamos incluso recuperarlo, ya sea, no sé, tendría que ser tendría que ser este día, digamos, pero también como les comento, es precisamente el día de la conferencia de la Fed. No sé, muchas cosas pueden pasar, o sea, a menos de que el mercado sí se mueva muy loco, podríamos tener un movimiento inclusive de una vela roja rápida o una mecha que después se recupere y el precio termine acá. Sería un movimiento muy digamos, de trampa, incluso mucho más que este. O sea, este lo realizó en 1 o 2 días, o sea, sería mucha liquidez aquí, tomar estos stops y volver a subirse para incluso cerrar arriba del soporte nuevamente. A un día no sé, pero tampoco lo veo tan descabellado, siendo que es la conferencia de la Fed. Ahora también incluso podría, digamos, que ser este ya el rompestops, y claro que incluso intente cerrar por arriba ya totalmente el mes, y que después el mes abra negativo, donde incluso vuelva a bajar, vuelva a inducir a shorts, inclusive rompa los stops y después durante el mes comienza a recuperarse. Eso también podría pasar, es otra probabilidad. La otra opción sería que desde aquí ya se comenzara a recuperar, y claro, daría inclusive más probabilidades a la idea de este long. Por ejemplo, este long todavía no se ha abierto. El hecho de que, yo les comenté también, el hecho de que llegue a esta zona, tendríamos que ver cómo se comporta en esta zona. Por ahora la ha roto, pero también puede ser una falsa ruptura, y esa falsa ruptura, si el precio recupera e incluso llega nuevamente a los 4300, puede haber una probabilidad de que este long se llegue a activar con precisamente el stop aquí o incluso hasta acá abajo, siempre y cuando pues, bueno, el precio se comience a desarrollar dentro de esta zona por arriba de los 4200 y que comience a recuperarlo. No lo veo tampoco tan descabellado, ya que el diario se encuentra bullish, el de 4 horas también se encuentra bullish, al menos en esta hora, y tenemos también una señal de Oday Circle en diario, así que bueno, también esa señal podría darnos un poco más de validez y que incluso pues bueno, si el precio comienza a recuperarse. Todavía no está dicho todo, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, también cómo se termina de desarrollar la semana, porque pues como les comenté, también estamos ante el NFP, y que son 2 eventos de impacto en una semana importantes. Entonces la volatilidad va a estar un poco fuerte, y pues bueno, claro, les recomiendo, si van a tradear, les recomiendo tradear precisamente, esperarse un poco después de los movimientos de impacto, para que pues bueno, las probabilidades de tener un trade efectivo sean un poco más altas. Ahora vamos a analizar el SP500 en 4 horas. Vean que incluso aquí también intenta recuperarse. Este movimiento parece un rompestops, un posible movimiento a la baja, incluso lo recupera. De hecho, este día, si lo ven, el día lunes cerró entre comillas neutral, no cerró ni bien ni mal. El día de hoy intentó también cerrarlo más bullish, y de hecho la vela, como comenté, diaria fue bullish, cerró arriba de esta zona. Entonces por ahora digamos que el escenario sería bullish hacia dónde, hacia incluso subir hacia esta zona de aquí, ya sea si la rompe con fuerza y que incluso vaya por la primera liquidez que tenemos en esta zona. Esto también pues bueno, ya lo comenté ahorita. Vean que también tuvimos una señal de 4 horas en el SP500, y esto puede dar pie, claro, a un movimiento hacia esta zona, pero antes también incluso podría dar otra nueva entrada aquí con la conferencia de la Fed mañana, y que mañana mismo la bolsa se recupere y cierre incluso hasta acá arriba. Eso podría pasar, sí, también lo veo viable, siempre y cuando digamos que siempre y cuando se mueva de buena manera. También dependerá de pues bueno, cómo sea el discurso de Jerome Powell, pero también esta zona de primeras, o sea, digamos que si lo vemos en 4 horas, esta zona también es de liquidez a corto plazo. Entonces todo el día de hoy, digamos en la sesión de Londres, en la sesión de mañana, incluso en la sesión de las 3 todavía, o sea, todo el día incluso desde ahora, la sesión de Asia ya podría estarse cocinando todo este escenario, dependiendo de cómo es que se mueva. De hecho, yo estoy intentando
agarrar un trade en esta zona de acá, dependiendo de cómo es que se comienza a mover el mercado, para incluso tanto meternos en long como meternos en short. Ahora esta zona de 1 hora me parece también importante. Vamos a ver cómo es que si mantiene este impulso. Ahora, el hecho de que no mantenga este impulso no quiere decir que esto sea una corrección o un retroceso, que lo veo más como un retroceso y que después se comienza a recuperar. Vean que aquí tenemos una señal de short en 1 hora, es decir que el escenario que se podría desarrollar hacia esta zona sí podría ser incluso desde esta sesión de Asia, y que incluso la sesión de Londres venga a bajar hacia esta zona. En la mañana también, en la sesión de Nueva York de la mañana, podríamos incluso estar en esta zona, y que pues bueno, con Jerome Powell podríamos subir hacia arriba y claro, cerrar el mes de, digamos, arriba, o intentar cerrar el mes lo mejor posible, para después abrir el mes negativo y que después dentro de todo el mes de noviembre pueda ser positivo. Es solamente una especulación que estoy ya haciendo, digamos, a partir de los siguientes meses, para ver cómo es que se desarrolla. Pero claro, pues bueno, partiendo desde incluso ya, incluso desde este movimiento que tuvimos desde el 27 de octubre, la semana pasada. Así que pues bueno, toda esta semana entre comillas ha sido alcista, pero eso no quiere decir que haya una reversión o un movimiento de reversión y que después la semana termine siendo neutral o termine siendo neutral alcista. Vamos a ver también ese desarrollo en 1 hora. Pues bueno, está dando una señal de short, que incluso me parece interesante ir buscando una posición en short. Claro, ¿a dónde? Hacia la zona, como les comento, incluso esta zona acá de los 4150. ¿Sería perder todo el impulso que tuvimos del día de ayer? Pues sí, también. No sé, también no me suena tan descabellado, pero incluso la idea de un long también está. Por ahora no has tocado la señal de short, bueno, digamos el stop de short que tenemos acá, por lo que me hace pensar que incluso si llega a haber un movimiento a la baja, no sea tan fuerte para poder seguir al alza. Y vean que también las velas de un día, vean que esta vela, estas velas son alcista, esta posiblemente también se esté desarrollando una vela alcista, y que pues bueno, también aquí no veo una señal que me indique un movimiento de reversión, incluso un movimiento de ruptura de estructura. Aquí lo intentó, vean que incluso en la sesión de Asia lo estuvo intentando, no lo logró, y que incluso el precio ahora, digamos que con la sesión de media, ¿no?, de sesión de Asia, abrió con un gap alcista. Entonces eso no quiere decir que tampoco pueda haber todavía un movimiento a la baja, incluso un último rompe stops. Por eso es que también me mantengo expectante, porque incluso si llega a haber un movimiento así y llega a romper los stops, claro, esto nos podría brindar la puerta a un movimiento incluso al menos hasta esta zona, rompe stops, y que después desde aquí se comienza a recuperar. Y vean que incluso aún llegando a esta zona no rompería la estructura de mínimos más altos y de altos más altos, es decir, simplemente sería un movimiento de toma de liquidez interna y después seguiría al alza, e incluso tampoco invalidaría la vela diaria. Por eso es que también me hace más interesante analizar este movimiento y ver hacia dónde es más probable, si de verdad va a seguir al alza desde aquí, o incluso hace un último movimiento de rompe stops antes de la sesión de mañana, llega a recuperarse aquí, e incluso con la sesión de Londres estar todavía en esta zona, no sé, y que después en la sesión de Nueva York de la mañana pueda recuperarse junto con lo que pueda pasar en la sesión de la tarde con Jerome Powell. Así que pues bueno, vamos a esperar también ese desarrollo desde la mañana, aunque yo creo que mañana no se va a tradear. Incluso me estoy pensando en los movimientos que se puedan aprovechar ahorita en Asia y en Londres, pero pues bueno, simplemente hay que tener cuidado. Incluso, bueno, lo veo más viable tradearlo ahorita que tradearlo mañana en la mañana, sinceramente. Así que pues bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad si es que sale. Tengan cuidado si tradean mañana, no lo recomiendo. Mejor tradeen el jueves, o incluso hasta el viernes, o incluso ya hasta el lunes, ¿no?, dependiendo del activo que estén viendo. Pero con Jerome Powell todos los activos, tanto el oro, la plata, el petróleo, todos los activos se comienzan a mover
de una manera brutal, así que pues bueno, simplemente no se arriesguen a movimientos innecesarios. No necesariamente hay que tradear todos los días, simplemente hay que tradear cuando uno lo vea claro, cuando de verdad tiene las cosas bien planteadas y no solamente tradear por tradear, incluso en movimientos hasta de scalping, porque incluso en todos los estilos, en todos los time frames pueden ser trampas, todo está conectado también, así que pues bueno, simplemente tengan cuidado. Sin más, vuelvo a repetir, dejo el video hasta aquí, espero que les haya gustado, que tengan también un buen inicio de mes, también un buen cierre de mes. Hasta luego.